Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver si tiene sentido instalar placas fotovoltaicas en tu instalación de minado de criptomoneda. Así que, si estás interesado, adelante vídeo. La idea del vídeo de hoy es ver si tiene sentido o no tiene sentido instalar placas fotovoltaicas dentro de nuestra instalación de minería de criptomonedas. En ningún momento este vídeo pretende posicionarse ni a favor ni en contra de la minería de criptomonedas. La idea es, si ya piensas hacer minería de criptomonedas, ver si tiene sentido o no tiene sentido instalar placas fotovoltaicas. Lo primero de todo, tenemos que saber qué es la minería de criptomonedas. La minería de criptomonedas es el proceso por el cual los mineros, es decir, los equipos informáticos, utilizan su potencia de cálculo para procesar las transacciones que se realizan entre diferentes personas y así obtener una comisión de dicha transacción y de la generación del propio Bitcoin. Esto hace que ese proceso tenga una recompensa económica. En este caso, esa recompensa se produce en la misma criptomoneda. El problema que tiene este proceso es que es un proceso que hay que hacerlo lo más rápido posible, es decir, que tenemos una contienda entre los diferentes equipos informáticos que hay enchufados a la red, de modo que el que antes la hace es el que se lleva la comisión. Por eso los equipos de minería son equipos muy potentes y a la par con unos consumos de electricidad muy altos. En los ejemplos que vamos a ver en este vídeo vamos a utilizar como criptomoneda de referencia la más famosa, que en este caso es Bitcoin, y como equipo de referencia dentro de Bitcoin vamos a utilizar el Antminer S19 Pro, que a día de hoy es el equipo informático más potente para minar ese tipo de moneda. El precio de los equipos de minería de Bitcoin básica y principalmente van indexados a su capacidad de producir Bitcoins, es decir, aproximadamente los vendedores de este tipo de equipos lo que hacen es indexan su precio con una rentabilidad de un año, es decir, que las ganancias que va a producir esa máquina durante un año va a ser aproximadamente el precio de compra de la misma. En el caso del S19 Pro, aproximadamente su precio son unos $10.000 y con los precios actuales de Bitcoin aproximadamente produce 25 euros diarios de Bitcoin. Lo que si multiplicamos esos 25 euros diarios en Bitcoin, obtendremos unos 9.200 euros al año, lo que supondrán más o menos los $10.700 que cobran por el equipo. Hasta aquí todo parece muy bonito, ya que realmente este dispositivo, lo que estamos hablando en cuanto a rentabilidad es lo que produce, es decir, esta máquina produce bitcoins que puedes vender y con el precio actual del bitcoin puedes recuperar esa inversión. Es decir, yo esta máquina la pongo a producir durante un año completo y a sacar bitcoins y con lo que va a dar aproximadamente voy a cubrir la inversión que he hecho inicial un año antes. Esto, que parece muy bonito, tiene un pequeño pero, que es que esta máquina consume electricidad, con lo cual tengo que ver qué coste tiene esa electricidad y, sobre todo, tengo que intentar bajar ese coste al máximo posible, porque mientras más baje ese coste, lógicamente mayor rentabilidad tendrá el sistema. Para el estudio que vamos a hacer, la idea de la rentabilidad la vamos a considerar como que vamos a, según producimos el Bitcoin, venderlo. Es decir, no vamos a pensar en futuros precios del Bitcoin, es decir, no vamos a pensar que dentro de 1 o 2 años el Bitcoin se vaya a duplicar o a triplicar, sino simplemente es, ahora me dan tanto por el Bitcoin, con lo cual ahora esta es la rentabilidad que puedo obtener. Entonces, esos son los cálculos que hacemos, es decir, ahora mismo la máquina produce bitcoins aproximadamente por un precio de 25 euros diarios y la máquina tarda en amortizarse aproximadamente un año. Insisto, el problema que viene ahora es el problema de la energía. ¿Por qué? Este aparato consume de continuo 3,2 kilovatios hora, lo que supone 76,8 kilovatios hora al día, lo que supone 28.000 kilovatios hora anuales. Si directamente esos 28.000 kilovatios hora los pagásemos, por ejemplo, como tarifas que tenemos ahora básicas estándares, a 0,15 euros, supondría un coste en electricidad de 4.204 euros al año. ¿Qué significa? Que si pensábamos ganar 9.000 euros al año y vamos a tener que invertir 4.200 en coste de electricidad, el periodo de amortización ya no va a ser un año, sino van a ser 2 años. Luego se ve muy claramente que el problema que tenemos es un problema de coste de energía. Es decir, tenemos que intentar reducir el coste de la energía que consume nuestro minero lo más posible para hacer mucho más rentable el proceso. Lo primero que tenemos que entender cuando nos enfrentamos a analizar la rentabilidad de una instalación fotovoltaica es entender la idiosincrasia de la instalación fotovoltaica.
Al final, tú, cuando te enfrentas a una instalación fotovoltaica, puedes entender el negocio de la siguiente manera. Tú puedes decir, a mí la instalación fotovoltaica me ha costado X dinero, por ejemplo, 3.000 euros, y me va a producir a lo largo de su vida 100.000 kilovatios. Luego, si me ha costado 3.000 euros y me ha producido 100.000 kilovatios, el coste del kilovatio me ha salido a 0,03 euros el kilovatio. Este cálculo está muy bien, pero tiene una pequeña pega. ¿Cuál es la pequeña pega que tiene? La pequeña pega que tiene es esta, que la producción solar no es continua a lo largo del día. Y puede ocurrir que nuestro consumo, en este caso veis que es de color violeta, haya momentos en los que no esté cubierto por nuestra producción fotovoltaica y sobre todo, lo peor de todo, es que haya momentos en los que la producción sea mayor que el consumo y esa energía no sea utilizada. ¿Cuál es el tema? Que lógicamente esa energía, ¿qué hacemos con ella? Hay dos opciones que podemos hacer con esa energía. La primera, verterla a la red, y la segunda, meterla en una batería para utilizar a posteriori. Verterla a la red tiene el problema de que la compañía no nos paga nada bien normalmente ese kilovatio que le vertemos a la red. La compañía, kilovatio vertido, kilovatio que lo paga por debajo de lo que nos costaría ese kilovatio que consumiéramos en esa hora. Y meterlo en la batería tiene el problema que tiene un coste tanto energético, en tanto en cuanto kilovatio que metes en la batería y kilovatio que sacas no es el mismo, sino que se pierde un tanto por ciento, aproximadamente entre un 10, un 15, un 20, en función del tipo de tecnología y el tipo de tensión al que trabajemos. Y además, estamos usando la batería y la batería se degrada, con lo cual, dado que la batería no tiene una vida infinita, sino que tiene un número determinado de ciclos, podemos decir que esa batería, si tiene un coste determinado, pues podemos asignarle un coste a cada kilovatio que manejas dentro de la batería. Es decir, por ejemplo, si la batería es de 10 kilovatios y soporta 6.000 ciclos, lógicamente la batería será capaz de manejar 60.000 kilovatios. Justo después de los 60.000 kilovatios daríamos la batería por amortizada y sobre todo la batería en teoría no debería de seguir funcionando. Si esa batería me cuesta 1.000 euros, lo que tenemos que hacer es dividir los 1.000 euros que cuesta entre los 60.000 kilovatios que es capaz de manejar la batería, con lo cual nos indica que la batería nos va a añadir un coste de 0,166 céntimos por kilovatio que trasiegue, es decir, que esa batería, cada kilovatio que mueve, cada kilovatio que utiliza, le asocia un coste de 1,6 céntimos de euro al kilovatio. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja es que la mejor opción siempre es que en la medida de lo posible autoconsumas la producción en tiempo real, es decir, producción fotovoltaica, que hagas producción fotovoltaica que consumas en el momento. De hecho, como podéis observar en este estudio fotovoltaico, hay una cosa que se llama el autoconsumo, como os acabo de decir ahora mismo. ¿Qué es el autoconsumo? El autoconsumo es la relación entre los kilovatios que produce la instalación solar, en este caso, por ejemplo, para una simulación de a 1 kilovatio pico, esta planta produce, por la localización en la que está, 1938 kilovatios. Pues aquí, en esta instalación, si ponemos 1 kilovatio pico, sacando sus curvas de consumo y las curvas de producción y cruzándolas, nos da que se consumirían 1.362 kilovatios y 500 se exportarían. Eso te está diciendo que el autoconsumo es un 70%, es decir, el porcentaje de kilovatios que consumes respecto a los que produces, es decir, 1.300 sobre 1.938, es un 70%. Lógicamente, a medida que vas poniendo una instalación más grande, este autoconsumo siempre va a bajar. ¿Por qué? Porque lógicamente, si en algún momento tu planta fotovoltaica es capaz de cubrir el consumo que tienes en ese mismo momento en casa, porque dobles o subas la potencia fotovoltaica, esa energía ya la vas a tirar. Esa energía va a tenerse que exportar o meter en una batería o algo. Es decir, esa energía ya es energía que no entra dentro del autoconsumo, que reduce el autoconsumo. Si os dais cuenta, la instalación siempre es más rentable mientras mayor autoconsumo tiene, porque es lógico. Es decir, si yo compro una instalación, si lo pensáis, si yo compro una instalación y comprando esa instalación me aseguro X kilovatios, mientras más de ellos consuma, más rentable será la instalación. Sin embargo, en este estudio, si os dais cuenta, no es así de cierto. Es decir, aquí la de 70% de autoconsumo no es la que antes se amortiza 10 con 31 años, mientras que la que antes se amortiza es la de 4 o 5 kilovatios. Y diréis, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre que nos estás diciendo que mientras mayor autoconsumo la amortización es más rápida, es mejor? Porque resulta que en ese estudio que me estás enseñando es todo lo contrario.
porque la amortización depende de dos factores. Primero, de la cantidad de kilovatios que genere la planta y el coste de la planta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, los costes de la planta no son lineales, es decir, el coste de una instalación de 1 kilovatio pico no cuesta la quinta parte de una instalación de 5 kilovatios pico. Los costes de las instalaciones fotovoltaicas tienen una base, un inicio que hace que las instalaciones chiquititas, su coste de euro por kilovatio sea mucho más caro que en instalaciones más grandes. De hecho, si veis estos precios, que son precios estándar cogidos de distribuidores, en las instalaciones el coste euro por vatio pico empieza en 3, en 2 kilovatios ya va a 2,41, en 3 kilovatios va a 1,82 y continuamente va bajando hasta que al final más o menos se estabiliza en 1 y depende de la instalación, si es muy grande pues lógicamente bajará más todavía, pero sobre todo la idea que nos tenemos que dar cuenta es que el precio de la instalación en función del tamaño va haciendo así. Es decir, que poco a poco va bajando. Al principio baja muy de golpe y luego va bajando poco a poco. Por eso se ve este caso claramente. Es decir, en este caso claramente al principio, como el coste es muy alto, no interesa, sale mal. Pero a medida que el coste baja rápido, llega un momento en que ya interesa. ¿Qué vuelve a ocurrir? Que claro, que si sigues para adelante, es decir, si sigues metiendo más instalación y más instalación, deja de ser rentable y se vuelve rojo. ¿Por qué? Porque cada vez vas bajando más el autoconsumo. Entonces llega un momento en que el autoconsumo es tan bajo, es decir, estás metiendo instalación que realmente no la estás consumiendo, estás metiendo por meter, con lo cual lo que estás haciendo es tirar el dinero. De hecho, esto es una de las cosas más importantes que tenemos todos que tener en cuenta y que mucha gente no se da cuenta. Instalar paneles por instalar paneles es absurdo, es decir, hay que instalar paneles con cabeza. Por más paneles que instales, llega un momento que dejas de ahorrar dinero. De hecho, aquí en este caso, si os dais cuenta, el coste de la factura instalando 14 kilovatios es 442,44 euros y instalando 15 kilovatios es 442,44, es decir, el ahorro es cero. Y de hecho, si os fijáis en esta casilla lo que te indica es la diferencia que hay con la instalación anterior, es decir, cuánto se paga de 1 kilovatio pico, que es en la casilla en la que estamos, con respecto del original. Pues se pagan 291 de diferencia. ¿Cuánto se paga de diferencia entre 2 kilovatios pico y 1 kilovatio pico? Pues se paga 181,17. Si os dais cuenta, este valor continuamente va bajando. Es decir, ¿por qué? Porque como se pierde autoconsumo, al perder autoconsumo, la diferencia del ahorro del paso anterior al siguiente es menor y cada vez ahorras menos, es decir, cada vez tú vas gastándote más pasta en una instalación más grande, pero sin embargo cada vez ahorras menos. Entonces hay que encontrar ese punto de equilibrio entre el coste de la instalación y el ahorro que produce la instalación. Pero claro, ahora nos vamos a centrar en el minado. ¿Qué ocurre? Que esto es un caso muy típico de una instalación normal y corriente de una casa estándar en el que no tiene un consumo muy grande, en el que normalmente a partir de 4 kilovatios aproximadamente de instalación, pues suele ser la rentabilidad entre 4 y 5 kilovatios. El tema que ocurre es que, claro, si os dais cuenta, fijaros que estamos hablando de 6.257 kilovatios al año, lo que consumiría una casa normal y corriente. Pero si volvemos al caso del minero, ese 19, estábamos hablando que vamos a consumir 28.000 kilovatios al año, es decir, casi 5 veces el consumo que tiene la casa, es decir, una barbaridad más de energía. Bueno, pues vamos a ver un caso en concreto en el que hemos hecho un estudio para poner un minero y vamos a ver los números y vamos a ver cómo sale. Fijaros, este caso es un estudio que hemos hecho para un cliente nuestro en el que tiene una casa que, como muy parecido al caso anterior, consume 5.518 kilovatios al año. Si consume 5.518 kilovatios al año y tiene una factura de 1.603,73 euros, estamos hablando que el coste de su energía, sabiendo lo que le cuesta la energía, es aproximadamente de media a 0,17 euros y el total, contando también la potencia, impuestos y demás, estamos hablando de un coste de 0,28 euros el kilovatio hora. Si os dais cuenta, retomando el problema que teníamos antes, partimos en instalaciones de 1 kilovatio pico con un autoconsumo muy grande, porque partimos de un 91%, pero enseguida pasamos a un 71, a un 55 y a un 44. Y de hecho, la instalación que más rápido
se amortiza es la instalación de 3 kilovatios que se amortiza en 4,55 años. Pues ahora la idea es ponemos el famoso minero Antminer S19 y vamos a consumir 3,3 kilovatios hora. En este caso además no es 3,2 sino 3,3 porque va a poner el minero introducido dentro de una piscina de líquido dieléctrico para que no haga ruido el minero y se refrigere, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Necesita una bomba para mover el fluido y poder refrigerarlo, con lo cual agrega 100 vatios a la hora dentro del consumo, pero bueno, no supone mucho los 100 vatios entre los 3,2 kilovatios que ya consume la máquina. Bueno, fijaros lo que ocurre. Primera cosa ya curiosa que vemos, el número de kilovatios totales que pasa a consumir la instalación es 33.218. Es decir, hemos pasado de un consumo de 5.518 kilovatios a 33.000. Como podéis observar, el aumento es brutal. La factura de electricidad, si fuese la original, pasaría de sus 1.600 euros que paga él normalmente, pasaría a 7.082 euros. Es decir, pasaría a pagar 5.400 euros más de luz al año, con el consiguiente problema de pérdida de rentabilidad del minero. Ya sabéis, más o menos, aproximadamente en números redondos, el minero produce 10.000 euros al año. Si le estás quitando 5.000, pues en vez de amortizarlo en un año, lo vas a amortizar en 2. Si os dais cuenta, empezamos con las simulaciones. Es exactamente igual que antes. Si os acordáis, antes con 1 kilovatio pico obteníamos un autoconsumo del 91%. ¿Cuál es el problema? Que es que aquí tienes una base de consumo de 3,3 kilovatios que no te los vas a quitar nunca porque eso está a las 24 horas funcionando. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, para 1 kilovatio pico ya no estamos hablando del 91% de autoconsumo, estamos hablando del 100%. Para 2 kilovatios pico tampoco, 100%. Para 3, 100%. Para 4, 100%. Y para 5, 100%. Es decir, hasta una instalación de 5 kilovatios pico nos estamos comiendo la energía absolutamente entera de lo que produzca. Es decir, no vamos a quitar ni un solo kilovatio. Bueno, realmente aquí en los 5 kilovatios se pierden 31, bueno, se exportan 31 kilovatios, pero es el 100% realmente, como quien dice. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que está ocurriendo es que esa planta nos está produciendo nos está produciendo 8.000 kilovatios de energía durante el año, sé exactamente al coste que me sale. Es decir, yo sé que esa planta, si me produce 8.000 kilovatios al año, y voy a estimar que la voy a tener 20 años, estamos hablando que voy a obtener 160.000 kilovatios. Si esa planta me cuesta 7.200 euros, si dividimos los 7.200 entre los 160.000 kilovatios, sé que hay 160.000 kilovatios de todos los que voy a consumir que me van a salir a 0,045 euros. ¿De acuerdo? Es decir, esos kilovatios sé que me salen a ese precio. Y eso es, vamos, matemática pura, porque como sé que todos esos kilovatios mi instalación se los ha comido, sé que los he pagado todos a 0,045 euros. Fijaros que como estamos teniendo un autoconsumo tan salvaje del 100%, significa que en cada salto que tú pegas de cada instalación se va bajando el precio exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, en cada salto te ahorras 400 euros, es decir, cada vez que metes 1 kilovatio pico de placas, tu consumo baja 400 euros. Para el caso en particular que estamos haciendo, que en este caso en particular tiene una producción en particular por su orientación y su inclinación de placas. En cada caso será un importe y también dependerá de tu factura. En este caso, este ejemplo está hecho con una factura de tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola, pero dependerá del caso que tú tengas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que quiero que os quedéis con la idea es que al tener un autoconsumo del 100%, sé exactamente el precio al que voy a comprar la energía. Si os dais cuenta, si bien antes las rentabilidades estábamos hablando que la mejor de todas era 4,55 años, en este caso la mejor rentabilidad estamos yéndonos a 2,68 años. Y casualmente, ¿en cuál se produce? En la última que tiene el 100% de autoconsumo. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, decíamos que en la rentabilidad, en conseguir la mejor amortización, la más rápida, influyen dos cosas. Influye el porcentaje de autoconsumo e influye el coste de la instalación, el coste por producción, es decir, cuánto produce, cuánto cuesta.
Como siempre, si os dais cuenta, en la primera instalación, pese a que es el 100%, no sale rentable. ¿Por qué? Porque el coste euro vatio pico es muy alto, es decir, vale 3 euros. Si os dais cuenta, ya en 3 kilovatios ya baja bastante. Ya baja no a la mitad, pero casi a la mitad. Y en 4 kilovatios ya baja a la mitad. De hecho, de 4 kilovatios en adelante va bajando casi proporcionalmente. Es decir, va bajando lentamente. Con lo cual ya no afecta tanto la varianza que tenéis aquí con respecto de la amortización. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estamos bajando el coste de euro vatio pico a medida que nos vamos para abajo, y aquí sin embargo el autoconsumo sigue estable en el 100%, lógicamente la amortización va a ser más rápida mientras menos valga la instalación, mientras que me mantenga en el 100%. En el momento que dejo estar en el 100%, ya las tornas se cambian, ¿vale? Ya es decir, ya la curva se empieza a cruzar en otro punto y ya no empieza a ser tan rápido. Pero fijaros, lo más interesante de todo esto que es que consigues amortizar la instalación en 2,68 años, es decir, que se amortiza rápido, no, lo siguiente rápido. Luego fijaros, esto significa que tu minero, en vez de costarte 7.000 euros al año de electricidad, toda tu casa, te va a pasar a costar 5.063, que son 2.000 euros menos al año. Es decir, en vez de los 5.000 y pico euros anuales que te va a costar tu minero, te va a costar solo 3.800 euros anuales, lo que significa que la rentabilidad ya no va a ser en 2 años, sino que va a ser en 1 año y poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que si os dais cuenta, cuando vais a instalar un minero dentro de vuestra casa, es muy importante hacer un estudio correcto y bueno de rentabilidad del minero y de rentabilidad de la instalación fotovoltaica. Para que os hagáis una idea, aquí os he hecho una hoja Excel en la que os pongo los costes de la instalación y las producciones que tenemos en 3 diferentes localidades a nivel de España, que son bastante significativas a la hora de calcular la producción. Para empezar, fijaros que por ejemplo tenemos Asturias, que aproximadamente en una ubicación de Asturias esa planta fotovoltaica produciría 1.200 kilovatios hora. En Madrid esa misma planta fotovoltaica, me refiero del mismo tamaño, produciría 1.630 kilovatios y en Málaga produciría 1.718 kilovatios. El coste eurovatio pico, como decíamos antes, fijaros que en los primeros 3-4 kilovatios baja mucho y luego ya va bajando poco a poco hasta que aproximadamente a los 20 kilovatios o por ahí ya empezamos en el 1 euro kilovatio pico. Si os dais cuenta, si yo miro el coste que tendría el kilovatio que produce la instalación, es decir, si yo digo que en un año tengo 1.630 kilovatios en Madrid, por poner un sitio cualquiera, y la planta me cuesta 3.000 euros. Si yo ahora pienso esto como la instalación vale 3.000 euros y en el caso de Madrid produce 1.630 kilovatios hora, si miro el negocio a un año es tan fácil como decir, vale, 3.000 euros que tengo, si los divido entre los 1.630 kilovatios que ha producido, me va a salir a cuántos euros me ha salido cada kilovatio. En este caso, si el negocio lo miro un año, el coste del kilovatio me sale a 1,84 euros el kilovatio. ¿Qué es lo que ocurre? Que a ver, esa instalación no va a estar solo un año funcionando, va a estar más años funcionando. Entonces, si lo miro a 5 años, me está costando 0,37. Si lo miro a 10 años, 0,18. Si lo miro a 15 años, 0,12. A 20, 0,09. Y a 25, que ya diríamos sería el máximo teórico que la instalación te va más o menos funcionar, sería 0,07 euros. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que daros cuenta una cosa, que esto es para una instalación de 1 kilovatio pico, que 1 kilovatio pico es la peor instalación en cuanto al coste euro por vatio pico, es decir, es la más cara. A mí me interesa poner una instalación más grande para que los precios sean mejores, porque si en vez de ponerla a 3 euros vatio pico pongo esta de 10 kilovatios que sale a 1,20 euros vatio pico, fijaros las diferencias. El coste a un año pasa de los 1,84 anteriores a los 0,74 de ahora, es decir, es que estamos dividiéndolo por más de la mitad. Es lógico, porque al final si la instalación vale 3 euros vatio pico y aquí vale 1,20 vatio pico, pues es que es menos de la mitad, como es lógico. Si nos vamos a los 5 años estamos hablando de 15 céntimos, si nos vamos a los 10 estamos hablando de 7 céntimos, pero es que si nos vamos otra vez a los 25, como hemos hecho antes, ya estamos hablando de 3 céntimos de euro el kilovatio, que ya son precios brutales.
Y si vamos viendo, cada vez que vamos bajando en la instalación, cada vez el kilovatio sale más barato. Es decir, cada vez que la instalación es más potente, como el coste eurovatio pico es más bajo, lógicamente el precio del kilovatio a lo largo del año me sale más rentable. ¿Qué significaría esto? Que, por ejemplo, en una instalación en la que obtengamos un 100% de autoconsumo de, por ejemplo, 10 kilovatios, es decir, si conseguimos, por ejemplo, con 2 mineros, que con 2 mineros es muy fácil que te ocurra, montar una instalación de 10 kilovatios picos, que lo que estamos haciendo es tener un 100% de autoconsumo, lo que vamos a saber que si planteamos la instalación a 20 años, ese coste de euro kilovatio pico en Madrid me va a salir a 4 céntimos. En Asturias me va a salir a 5 céntimos y en Málaga me va a salir a 3 céntimos. Con lo cual, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Primero, instalar fotovoltaica si vas a minar con equipos de minado potentes directamente es rentable. Pero el dimensionamiento es muy importante y hay que saber dimensionarlo bien. Para ello, lo que tienes que hacer es un estudio energético muy detallado en el cual controles perfectamente qué tipo de instalación y qué tamaño de instalación en función de tu orientación, tu ubicación y tu inclinación de las placas para saber cuánta potencia fotovoltaica tienes que instalar y qué te sale más rentable. Si lo necesitáis, por supuesto, en nuestra página web, abajo en la descripción, os dejamos un enlace donde os podemos ayudar para haceros un estudio energético de vuestra instalación y saber qué instalación puede ser la más rentable para vuestra instalación de minado. Y como siempre, para aquellos que pensáis que el minado pues no tiene sentido, pues al menos espero que hayáis aprendido cómo calcular la rentabilidad de un sistema fotovoltaico suponiendo un autoconsumo del 100%. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadnos comentarios aquí abajo de qué os parecen estos números y qué os parece en el sentido del minado. Darle al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.